Versores. Bueno, la longitud o norma de un vector, ¿sí?, es una cantidad escalar asociada al tamaño del vector y se puede calcular como la raíz cuadrada de los valores de cada uno de los componentes x1, x2, xn elevado al cuadrado. Como la norma de un vector es no negativa, se tiene que la norma de P o la norma entre O y P va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Es decir, las componentes en x, y, z del vector OP. Determinar la norma del vector con origen en el punto P 1, 1, 0 y extremo en Q 0, 5, 4. Para hallar la norma del vector PQ, entonces necesitamos determinar primero sus componentes. Las componentes del vector PQ van a ser 0, 5 y 4, que son las coordenadas del punto Q, menos las coordenadas del punto P, que eran 1, 1, 0. Y eso me daría que entonces el vector PQ es menos 1, 4, 4 sus coordenadas. Entonces la norma del vector PQ va a ser la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Y eso me da la raíz de 33. Sea W el vector formado por coordenadas 1, 0 y raíz de 2, entonces su norma va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Y eso me da raíz de 3. La distancia de A, ¿sí?, de los con coordenadas x y z y de B 1 menos 3, 2 es la norma de B menos A, que en este caso sería la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado y más 3 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado. Propiedades de la norma de un vector. ¿Sí? La norma de un vector x es igual a 0 si es el vector nulo. La norma de x es mayor que 0 si x es distinto del vector nulo. La norma de un escalar por un vector es igual al valor absoluto del escalar por la norma del vector x. La norma de la suma, ¿sí?, de dos vectores x más y va a ser menor o igual que la norma de x más la norma de y, que cumple con la llamada desigualdad triangular. X se dice unitario si solo si el valor de la norma de x es igual a 1. Sea x que pertenece a R a la n, entonces x, el vector x sobre su norma, es un vector unitario. Se denomina versor a todo vector de módulo 1, dado un vector de R3 A de coordenadas a sub x, a sub y, a sub z, al dividirlo por su módulo, ¿sí?, me va a quedar que A es igual, o sea, el módulo de A va a ser la raíz de A sub x al cuadrado más A sub y al cuadrado más A sub z. Eso me da como resultado un escalar. Se obtiene otro vector de igual dirección y sentido de A, pero de módulo 1. Para representar el versor suele emplearse el símbolo A con un techito, ¿sí? Entonces, A techito va a ser igual a A sobre su módulo. Entonces me va a quedar, el A va a ser A sub x sobre A sub y sobre A sub z sobre A. Decimos que B entonces es un versor o vector unitario si solo si la norma del vector es igual a 1. Cuando un vector es un versor se simboliza entonces como B techito, ¿sí? Entonces, B igual que de coordenadas 1 raíz de 3, su norma entonces va a ser raíz cuadrada de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, o sea, me queda raíz de 4 que es 2. Entonces, el versor va a ser igual a un medio, o sea, la coordenada que tenía, ¿sí?, A sub x sobre 2, y la coordenada sub y, que es raíz de 3 sobre 2. Es un versor ya que si verificamos que su norma va a ser un medio al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, y eso nos da 1. El
¿Cómo determino el versor asociado a un vector? El versor asociado a un vector tiene por componentes a los cosenos directores del vector. En R2 sería si alfa y beta son ángulos directores del vector B, entonces el versor va a ser dado por el coseno de alfa y el coseno de beta. En R3, si alfa, beta y gamma son ángulos directores del vector B, entonces B va a estar dado, el versor B va a estar dado por el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma. En ambos casos, las componentes del versor asociado a un vector se obtienen realizando el producto entre el vector y el recíproco del escalar que define la norma del vector. Es decir, me queda que el versor va a ser el vector B sobre su norma. Por ejemplo, tengo el vector asociado al vector W, con componentes 1, 1, 1. Para determinar el versor asociado necesitamos multiplicar al vector por su escalar, ¿sí? 1 sobre la norma de W. Entonces me va a quedar que el versor W va a ser 1 sobre la norma por el vector W. Entonces la norma en este caso va a ser raíz de 3. Me queda entonces 1 sobre raíz de 3 por el vector, ¿sí? W, que era 1, 1, 1. Me quedaría entonces 1 raíz de 3, 1 raíz de 3 y 1 raíz de 3 la componente del versor. Sobre cada uno de los ejes cartesianos ortogonales y en coincidencia con el sentido positivo de los mismos, consideramos un R2 los vectores I y J de componentes I10, J01. O en R3 los vectores I, J y K de componentes 1, 0, 0, en J 0, 1, 0 y en K 0, 0, 1. Se denominan versores fundamentales. También se los suele representar con los símbolos I, J y K con techito y se comprueba fácilmente que el módulo de I, de J y de K es igual a 1. ¿Sí? La base cartesiana para la representación de un vector en R3 es un vector de módulo 1 y se denomina versor. La base ortonormal en el espacio de R3 son 3 vectores de módulo unidad que además son perpendiculares entre sí, I, J y K, que están indicados ahí en azul, rojo y verde. La base formada por los vectores I, J, K se denomina base canónica y es la más utilizada usualmente, pero no la única. Un vector es paralelo. En R2 y en R3 dos vectores son paralelos solo si las componentes homólogas son proporcionales simbólicamente. Es decir, B es paralelo a W si solo existe un escalar alfa que pertenezca a los reales, tal que B es igual al escalar alfa por W. Por ejemplo, sean los vectores B, 1, 2, 3 y W, menos 3, menos 6 y menos 9, observamos que las componentes son homólogas, son proporcionales, es decir, menos 3 y 1, menos 6 y 2 y menos 9 y 3. Si yo hago el cociente me va a dar igual a menos 3. Entonces menos 3 es mi componente escalar, o sea mi alfa, es la constante de proporcionalidad. Entonces W va a ser igual a menos 3 por B. Por lo tanto son vectores paralelos. Los vectores B y W pertenecen a los reales a la n y decimos que son ortogonales solo si el producto escalar es igual a 0. Sea el vector W 1, 0 y raíz de 2 y B menos 1, 1 y raíz de 2, entonces W y B son ortogonales, pues B, el producto punto, o producto escalar con B, es 2 menos 2 más 2, que me da 0. Entonces, los vectores W y B son ortogonales. Los cosenos directores de un vector son las componentes de un vector unitario. Sea W el vector OP de componentes W1, W2, W3. Sus cosenos directores van a ser coseno de alfa igual a W1 sobre la norma de W. El coseno de beta va a ser W2 sobre la norma de W y el coseno de gamma va a ser W3 sobre la norma de W. Se comprueba entonces que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1.
¿sí? Que son su componente. Por ejemplo, determinar las componentes, el módulo y los cosenos directores de un vector en R3 cuyo origen es el punto 0, menos 1, 2 y su extremo menos 3, 1 y 3. Entonces, P1 tiene como coordenadas 0, menos 1 y 2. Y P2 tiene como coordenadas menos 3, 1 y 3. Hallamos primero las componentes del vector P1, P2, que va a ser para A sub X, va a ser X2 menos X1, o sea, menos 3 menos 0 me da menos 3. El A sub I sub 2 menos I sub 1, que va a ser 1 menos menos 1, me da 2. El A sub Z va a ser Z2 menos Z1, 3 menos 2 igual a 1. Después, el vector entonces P1, P2 va a estar compuesto por menos 3, 2 y 1. Su módulo, ¿sí?, va a ser la raíz cuadrada de A sub X al cuadrado, sub I al cuadrado y A sub Z al cuadrado, o sea, menos 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, me da raíz de 14. Entonces los cosenos directores son coseno de alfa, va a ser A sub X sobre A, o sea, menos 3 sobre raíz de 14. El coseno de beta va a ser 2 sobre raíz de 14 y el coseno de gamma va a ser 1 sobre raíz de 14, A sub Z. A partir de los cosenos se puede calcular cada uno de los ángulos que forma el vector con los ejes coordenados. O sea que obtengo alfa como el arco coseno de menos 3 sobre raíz de 14 me da 143,3 grados. El valor de beta va a ser el arco coseno de 2 sobre raíz de 14, 57,7. Y gamma va a ser el arco coseno de 1 sobre raíz de 14, 74,5. El ángulo entre vectores en R3. A partir de la ley de los cosenos podemos establecer una relación entre el producto punto, la norma y los ángulos, ¿sí? La ley de los cosenos dice si A, B y C son longitudes de los lados de un triángulo arbitrario, se tiene que la relación va a ser que C cuadrado, ¿sí?, uno de los catetos, va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto de A por B por el coseno entre ambos lados A y B, donde tita entonces el ángulo entre los lados de longitud A y B. Para visualizar esta ley usando los vectores, consideremos los triángulos determinados por los vectores B y W de B que pertenecen a R3, como vemos en la figura. Entre B y W tenemos entonces el ángulo tita, que va a salir de la distancia entre la norma de W menos E. También se puede definir el producto escalar en términos de la magnitud de los vectores y el ángulo entre ellos. Entonces, el producto escalar de U por B va a ser la norma de U por la norma de B por el coseno de tita, que es el ángulo entre U y W, entre U y B. De la representación anterior del producto escalar se puede conseguir que el ángulo entre los vectores es igual al coseno de tita, va a ser el producto escalar de U por B sobre el producto de las normas. Sean, por ejemplo, ¿sí?, vector B 2, 0, 2, el vector B 0, 2, 2. Entonces, el ángulo entre B y W va a ser tita igual al arco coseno de 1 sobre 2, porque el producto escalar me va a dar 1 de U por B y la norma me va a dar 2. Entonces me queda que tita es igual a pi sobre 3. ¿Sí? Ejemplo, efectuar el producto escalar y encontrar el ángulo entre los vectores. Tengo el punto A, menos 1 y menos 1. Punto B, dado por las coordenadas menos 2, menos 1. El producto escalar de A por B va a ser menos 1 por menos 2, menos 1 por menos 1. Me queda igual a 3. La norma de A va a ser raíz de 2. ¿Sí? ¿Sí? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. La norma de B va a ser 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, me queda raíz de 5. El coseno de tita va a ser entonces 3 sobre raíz de 10, de donde entonces tita va a ser igual al arco coseno de 3 sobre raíz de 3, 18,4 grados. En el caso que esté en 3 dimensiones, tengo el punto A, el vector A, determinado por las coordenadas menos 1, menos 1, 3, y el vector B determinado por las coordenadas menos 2, menos 1, menos 3.
Entonces el producto escalar de A por B va a ser menos 1 por menos 2, más menos 1 por menos 1, más 3 por menos 3. Me da menos 6. El módulo de A va a ser raíz de 11 y el módulo de B raíz de 14. Entonces el coseno de tita va a ser menos 6, que es el producto de escalar de A por B, sobre el producto de las normas, que va a ser la raíz de 11 por 14. Y eso me da que tita va a ser igual a 119 grados.